El increíble incidente ocurrido en un aeropuerto de Turquía llamó la atención de la prensa tanto nacional como internacional. La acusación de que los pasajeros fueron tomados como rehenes planteó tanto el alcance como la causa del incidente a un punto intrigante. Si bien entre las víctimas del incidente había personas de diferentes países, era inevitable que esta situación se convirtiera en una crisis internacional. Es raro que una situación tan compleja haya ocurrido alguna vez en un aeropuerto, y plantea la pregunta de si se trata solo de una cuestión de protocolo de seguridad o de un problema más profundo. Según los detalles del incidente, los pasajeros fueron mantenidos esperando en el punto de control de pasaportes inmediatamente después de aterrizar en Turquía. Al parecer, algunos pasajeros no fueron liberados por falta de documentos y fueron retenidos por personal de seguridad. Sin embargo, esto solo toca la superficie de la historia. Los reclamos de los pasajeros y las declaraciones de las autoridades ofrecen diferentes perspectivas, lo que hace que el incidente se complique aún más. En este vídeo explicaremos en detalle cómo se desarrolló exactamente el incidente, las dificultades que vivieron los pasajeros secuestrados, las causas del incidente y sus repercusiones internacionales. También analizaremos las declaraciones de las autoridades sobre este incidente, el proceso legal y las medidas tomadas. Si se pregunta acerca de los detalles sobre los protocolos aeroportuarios y qué se debe hacer para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir, está en el lugar correcto. El incidente ocurrió en uno de los aeropuertos más transitados de Turquía y comenzó inicialmente como un control de seguridad ordinario. Pero para muchos pasajeros, este proceso pronto se convirtió en horas de espera y tensión creciente. El incidente, que comenzó cuando los agentes del control de pasaportes afirmaron que a algunos pasajeros les faltaban documentos, se convirtió en una crisis de rehenes. Entre los pasajeros se encontraban empresarios, turistas y pasajeros en tránsito. Según los reclamos de algunos pasajeros, los funcionarios del aeropuerto los dirigieron a la zona de espera sin ninguna explicación y no se les dio información durante mucho tiempo. Uno de los pasajeros, el español Miguel Fernández, dijo: "Revisé todos mis documentos antes de mi vuelo y todo estaba bien. Sin embargo, afirmaron que faltaban mis documentos y me tuvieron esperando durante horas sin ninguna explicación", dijo. Además de Miguel, hubo muchos pasajeros con historias similares. Las primeras declaraciones de las autoridades sobre el incidente pintaron un panorama diferente. Dijo que los funcionarios del punto de control de pasaportes tomaron esta medida para verificar la exactitud de los documentos de algunos pasajeros. Sin embargo, el hecho de que los pasajeros tuvieran que esperar durante horas y no recibir ninguna información generó mayores críticas sobre el incidente. El personal del aeropuerto intentó mantener la calma para evitar que el incidente empeorara, pero el ambiente se puso tenso cuando algunos pasajeros protestaron. Incluso hubo acusaciones de que se llamó a las fuerzas de seguridad al lugar y se desató una pelea. Causas del incidente y primeros hallazgos. La investigación realizada por las autoridades reveló varias razones principales detrás de esta situación. En primer lugar, se alegó que se implementó un nuevo sistema de seguridad en el aeropuerto y que este sistema detectó incorrectamente problemas con los documentos de algunos pasajeros. Sin embargo, esta situación provocó el surgimiento tanto de críticos como de defensores del sistema. En segundo lugar, se afirmó que el incidente pudo haber sido provocado porque algunos pasajeros viajaban con información incompleta o incorrecta. Por ejemplo, quedó claro que algunos pasajeros no sabían que necesitaban una visa de tránsito. Sin embargo, esto se ha convertido en un punto que hace que uno se cuestione la falta de comunicación entre el personal del aeropuerto y porque los pasajeros no pueden acceder a suficiente información. Como detallamos en este apartado, hubo confusión de información tanto entre los pasajeros como entre las autoridades desde los primeros momentos del incidente. Pero esto es solo el comienzo de la historia. En la siguiente sección analizaremos más de cerca los desafíos que enfrentan los pasajeros tomados como rehenes y los efectos psicológicos de esta situación. Este incidente en el aeropuerto turco volvió a poner en la agenda los debates sobre la adecuación de los protocolos de seguridad y la exactitud de su implementación. Un proceso que comenzó en el control de pasaportes y duró horas se volvió complicado tanto para los pasajeros como para las autoridades. Sin embargo, en el centro de esta situación estaba la cuestión de si los protocolos de seguridad se implementaron correctamente. Nuevos sistemas de seguridad y posibles problemas. En las declaraciones de las autoridades se indicó que recientemente se activó un nuevo sistema de control de seguridad en el aeropuerto. Este sistema estaba destinado específicamente a comprobar automáticamente la exactitud de los documentos de los pasajeros.
Sin embargo, supuestamente los pasaportes y la información de visas de algunos pasajeros fueron marcados incorrectamente como inapropiados debido a un error de software en el sistema. Esto provocó que muchos pasajeros fueran retenidos como rehenes. Una de las pasajeras, la ciudadana italiana Francesca Rinaldi, dijo: «Mis documentos eran completamente correctos. Pero el sistema seguía marcándome como no válido. Traté de hablar con las autoridades, pero no se encontró ninguna solución», dijo, explicando la gravedad de la situación. Error humano en los protocolos. Aunque la tecnología asumió la responsabilidad, también resultó que el error humano influyó en el incidente. El hecho de que los funcionarios de control de pasaportes no evaluaran rápidamente la situación y notificaran a los pasajeros aumentó las tensiones. La situación se volvió aún más complicada, especialmente cuando las personas que viajaban al extranjero no podían comunicarse adecuadamente con las autoridades debido a la barrera del idioma. Presiones psicológicas experimentadas por los pasajeros. El estrés experimentado por los pasajeros también reveló los efectos psicológicos del incidente. Ser mantenido en una zona de espera durante horas y tener acceso limitado a necesidades básicas como comida y agua aumentó la tensión de la situación. Según los informes, algunos pasajeros sufrieron ataques de pánico, mientras que otros se quejaron en voz alta en señal de protesta. Esto provocó que las fuerzas de seguridad intervinieran y en un momento estalló una pelea. Declaraciones de las autoridades aeroportuarias. Inmediatamente después del incidente, la dirección del aeropuerto celebró una rueda de prensa. Los funcionarios dijeron: «Estas interrupciones pueden ocurrir durante el proceso de puesta en servicio de nuevos sistemas. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para brindar la asistencia necesaria a nuestros pasajeros». Sin embargo, muchos pasajeros y sus familiares no consideraron suficiente esta explicación. Vídeos y declaraciones de testigos, especialmente difundidos en las redes sociales, revelaron que las autoridades tardaron en controlar la situación. Reflexiones internacionales. Este incidente resonó no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Como muchos pasajeros eran extranjeros, el incidente adquirió una dimensión diplomática.